La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, quiero aportar a la vida de ustedes, a la luz de la Sagrada Escritura. Y quiero hablar acerca de la desesperación. ¿Qué pasa, qué acontece en nuestra vida cuando nos desesperamos? Cuando nos adentramos a esas situaciones que nos privan de la paz, de la tranquilidad. Quizás tú estás viviendo ese momento en este instante. Quizás estás viviendo una experiencia de crisis. Cualquier razón que tenga esa crisis, ¿no? Una crisis a nivel económico, una enfermedad, un problema conyugal, una situación con alguno de tus hijos. eh, Todas estas situaciones que muchas veces en nuestra vida cotidiana llegan a visitarnos y que nos generan cierta desesperación. Si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, podría ser: no te desesperes, no te desesperes. En el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento, el capítulo 17, el versículo 22, dice algo muy hermoso. Proverbios capítulo 17, versículo 22. Corazón alegre favorece la sanación. Ánimo abatido seca los huesos. Aquí, el escritor bíblico nos plantea como dos polos opuestos: la alegría por un lado y el abatimiento por el otro. La alegría versus la tristeza. Un corazón alegre, dice, favorece la sanación. Un ánimo abatido seca los huesos. ¿Qué es la desesperación? Es la pérdida total de la esperanza. Por eso se habla de desesperación, desesperanza. Pierdo la esperanza y entonces mi vida se conmueve. La desesperación produce muchas cosas, pero hay tres cosas que hay que tener cuidado cuando nos desesperamos. Lo primero, la angustia. Sobreviene en nosotros un estado de angustia que nos lleva a quizás a muchas veces no poder dormir, la pérdida del apetito o estado de ansiedad nos promueve consumir más comida, a consumir alcohol, alguna droga. O sea, toda esa situación va condicionando. Entonces, angustia. Número dos, duda. Dejo de creer. Mi fe entra en crisis. Es que Dios me abandonó. Es que Dios me dio la espalda. Es que para qué orar. Es que hermano, hermana, mejor oren ustedes por mí, porque Dios sí los escucha a ustedes y no a mí. He entrado en duda. Y esa duda me promueve al desánimo. Ya no voy a la Eucaristía, ya no rezo el rosario, ya no participo de mi comunidad. Ya, ¿por qué? Porque esta desesperación, no le estoy poniendo límite, no la estoy afrontando como debería de ser. Entonces va produciendo, en primer lugar, angustia, en segundo lugar, duda, y en tercer lugar, intranquilidad. Intranquilidad. Y esa intranquilidad me lleva a estar a la defensiva, me lleva a estar, por ejemplo, entristecido, me lleva a estar en estado de ánimo que quizás me hacen como proceder no en mi forma original de ser. Me vuelvo una persona quizás intolerante, imprudente, impaciente. Por eso siempre es válido entender que cuando nosotros estamos angustiados es como un espíritu angustiado, como un espíritu de angustia que llega y que nos abate, nos entristece y que empieza a confundirnos. Por eso es importante decir que cuando uno está en una condición que está llegando a la experiencia de la desesperación, lo que menos debe de hacer es tomar decisiones. No podemos tomar decisiones estando en esa condición. Por eso es importante, ante una situación que nos está produciendo desesperanza, desánimo, intranquilidad, primero tenemos que ver la realidad. Y ver la realidad es sosegarte, sentarte, quizás a solas, quizás con una persona que te ayuda, y hablar sobre la realidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está aconteciendo?
¿Cuál es el problema? Pero luego, ¿cómo me siento? Por eso siempre hay dos preguntas importantes que son el punto de partida para otras preguntas. Primero, ¿qué pienso de lo que está aconteciendo, de lo que estoy viviendo? ¿Qué pienso? Empiezo a utilizar el razonamiento. Luego, ¿qué siento? ¿Cuáles son esos sentimientos? ¿Cuáles son esas emociones que estoy experimentando? Otra pregunta es, ¿qué haré? Ante esto, ¿cuáles son las posibles soluciones? ¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? ¿Cómo lo haré? Y la última pregunta, ¿cuándo lo haré? ¿Cuándo voy a dar ese paso? ¿Cuándo voy a encarar esto? Y el cómo me hace visualizar las soluciones posibles a esa realidad. Por eso, cuando una persona entra en una etapa de desesperación, requiere tener la capacidad de autogobierno, esa capacidad de dominarse. ¿Por qué? Porque si no es capaz de analizar la realidad, se va a ahogar en la situación. Y no sé si a ti te está pasando. Los matrimonios en crisis, que discuten, que se confrontan, que se agreden verbal o físicamente, y se quedan en esa condición y no buscan ayuda. Una persona que reincide en su proceso de alcoholismo, de drogadicción, una persona que tiene mal manejo de su temperamento, por decir así, un miembro de nuestra familia que siempre está juzgando, criticando, condenando a los demás. Entonces, todo eso va generando un cisma emocional en la persona y en las personas que están a su entorno. Entonces, lo primero es analizar la realidad. Luego, meditar, interiorizar la situación. Es, por ejemplo, hacernos preguntas como, ¿qué nivel de responsabilidad o qué grado de responsabilidad tengo yo en esta situación? ¿Qué he dejado de hacer para que esto se haya salido de control? Otro aspecto es el hecho de buscar ayuda, de intervenir en la situación. Puedo buscar un sacerdote, puedo buscar a alguien que quizás considere que me puede ayudar. No tanto buscar con quién desahogarme nada más, porque desahogarte, pues sí, es bueno, pero la retroalimentación que puedes recibir de esa persona, uno de los riesgos es que no sea la mejor. Entonces, en la medida que vamos nosotros manifestando esta situación de querer encontrar la raíz de esta desesperación, de esta desesperanza, de esta angustia, de este dolor, vamos asumiendo un rol protagonista en esto. O sea, no me dejo llevar por el mar de las emociones, por la fuerza de las emociones, sino que trato de interpretar esta realidad, aunque estoy llorando, aunque experimento cierta nostalgia o tristeza, pero voy a poner de mi parte. ¿Por qué? Porque también es importante para poder nosotros trabajar y no llegarnos a desesperarnos, que desesperarnos es desesperanzarnos, a no llegar a ese punto es no autopresionarnos. Cuando hay una autopresión, no soy capaz de ver las soluciones, no soy capaz de ver lo positivo, no soy capaz de encontrarme ni conmigo mismo, porque la autopresión nos promueve a la angustia, porque estoy yo solamente bregando con esta situación. Una de las experiencias que yo estoy viviendo en este sentido es en relación a la realidad que está viviendo mi madre de 85 años. Entonces, me toca a mí, como vivo aquí en la ciudad y ella vive cerca de mi casa, estar pendiente, cuidándola y todo. Mis hermanos apoyan económicamente, pero el asunto es que la presencia física, entonces, que de pronto hay que ir a ver cómo está, porque el teléfono quizás lo colocó mal, que no funciona. Entonces, todas esas situaciones me han llevado muchas veces a sentirme presionado en esa forma. Y pues hablando con mi hijo Oscar, que es psicólogo, le planteé lo que yo sentía. Y me dijo, mira, tienes que canalizar esto, tienes que buscar hablar con una persona, tienes que darte cuenta que no estás solo, que aquí está mamá, que aquí estamos nosotros tus hijos, que podemos ayudar, que tus hermanos también, aunque están lejos. Entonces, todo eso
es darme cuenta que tengo herramientas a mi entorno, por decir así, o personas a mi entorno, con la cual no solamente puedo compartir mis angustias, mis cargas, sino también puedo compartir responsabilidades, puedo pedir ayuda, puedo pedir una sugerencia, puedo hacer esto. Entonces, es importante no autopresionarnos. Eso es fundamental. Luego, también hay que aprender a afrontar de mejor manera la situación. Y para afrontar de mejor manera la situación es buscar la ayuda ideal, ya sea un sacerdote, alguien crecido en la fe, un profesional, pero buscar ayuda. No estoy diciendo que te conformes con estar hablando con tu compadre, con tu comadre y ya estuvo. No, buscar ayuda profesional, porque hay situaciones en la vida que necesitamos eso. Necesitamos una ayuda profesional, alguien que nos ayude, alguien que nos brinde un proceso de acompañamiento, que no necesariamente tiene que ser únicamente espiritual. Tiene que ser también ese acompañamiento que puede ser psicológico, puede ser un acompañamiento a través de consejería, como las que Dios me permite a mí realizar. Entonces, vamos ayudándonos a reencontrarnos con nosotros mismos. Por eso siempre es importante darnos cuenta que la desesperación genera un espíritu de agobio. Y ese espíritu de agobio nos va nublando la forma de pensar, la manera de razonar y la forma de pretender resolver la situación. Por ejemplo, es normal que cuando recibes una noticia negativa, descubres una situación dolorosa, hay un cisma emocional en ti, hay un cisma que te complica la vida y que se te olvida el evangelio muchas veces y que empiezas a reaccionar abruptamente, a decir palabras, frases que no has pensado, pero como hay un cisma emocional, empiezas a expresar todo ese dolor, toda esa frustración, toda esa tristeza. Y luego viene, quizás hay un momento en que ya la marea baja y empieza ya el razonamiento a funcionar y empiezas a ver la situación, analizar lo que hiciste, lo que dijiste, la situación que se produjo. Entonces, ¿por qué? Porque somos personas. Somos personas. Por eso nosotros debemos de evitar darle cabida a la ira. Debemos de evitar darle cabida, por ejemplo, al miedo. Mire, hay personas que en medio de una crisis, en medio de una situación que le ha provocado desesperanza, lo primero que hacen es un proceso de autoaislamiento. Se pierden, o sea, no hablan con sus amistades, dejan de salir, dejan de ir a la iglesia, o sea, se perdieron. Hay un proceso de autoaislamiento donde las personas dicen, bueno, ¿y fulano, fulana, qué se hizo? Y usted está sumergida en ese mundo del dolor, de la tristeza, y máxime si usted recurre a factores como ingesta de alcohol o ingesta de alguna droga o situaciones así. Entonces todo eso le va llevando a un deterioro que le va propiciando un estado de calamidad emocional, espiritual, físico muchas veces. Entonces hay que tener cuidado en esto. No caigamos en la obsesión. Eso de estar solamente desarrollando pensamientos recurrentes, solo esto, la situación, el problema, y solamente estar maquinando en eso. No, usted busque, en medio de esa realidad, uno tiene que buscar actividades relajantes, uno tiene que buscar hacer alguna actividad física, uno tiene que buscar una dirección espiritual, uno tiene que buscar el orar. Y usted me dice, hermano, pero es que no tengo ni ganas de orar. Pues aunque no tenga ganas, reza un Padre Nuestro, un Ave María, ve ante Jesús sacramentado, siéntate ahí, quédale viendo y dile, mira, Señor, no quiero hablar ni contigo, es que mira lo que estoy viviendo, y te quedas ahí. Pero cuando nos obsesionamos, entonces desarrollamos esos pensamientos y hasta conductas obsesivas, que solamente estamos focalizados en eso y solamente hablamos de eso y solamente pensamos en eso. Voy a poner un ejemplo. Cuando se ha muerto un pariente en el cual tú tenías una cercanía muy grande y la persona falleció. Y ya pasó 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años o no sé cuánto tiempo. Y tú sigues hablando y recordando, pero
pero fulanito, fulanita, siempre hacía esto, lo otro, aquí, allá, y siempre traes a la memoria, y siempre es como que hay un proceso de no aceptación de esa realidad todavía, ¿eh? Es que si estuviera fulano, las cosas serían diferentes, pero como ya no está, entonces es esto. O sea, y vas perdiendo la esperanza del día, vas perdiendo la esperanza de tener vida, porque te has centrado en el ausente. Lo mismo cuando estás enfermo, lo mismo, que ahora tienes que utilizar, por ejemplo, un bastón, que ahora tienes que utilizar un andador, que ahora tienes que utilizar una silla de ruedas. Pues entonces, pues mire, yo aquí ya soy una persona inútil, ya tengo que usar esto, tengo que andar en esto. O sea, cuando entras en esos procesos de desesperación, es que te has metido en el mundo de la desesperanza. Entonces hay un proceso de negación, hay un proceso de no aceptación de la realidad. Por eso nosotros tenemos que saber entender lo que San Pablo dice en uno de sus escritos, que tenemos que renovarnos en lo más profundo de nuestra mente. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a educar la mente con los principios del Evangelio, con pensamientos positivos, repetirlo muchas veces, memorizarlo, quizás algún texto bíblico, algún pensamiento positivo, porque la desesperación es como encerrarnos en nuestro dolor, encerrarnos en nuestra situación y se vuelve como una caparazón que no permito que nada ni nadie penetre mi vida. Entonces se va apagando mi existencia, se va apagando. Por eso hay que reconocer, la vida misma es una gran escuela, aún para vivir nuestra fe, para asumir nuestra fe de manera positiva. Podemos leer el libro de Job, por ejemplo, y ver cómo Job activa la fe, cómo Job activa su vida de fe a tal grado que tiene una esposa que no, pareciera que no es una mujer creyente. Pero ¿cómo tú sigues orando a tu Dios por la situación? Entonces, una de las maneras para contrarrestar la desesperación, para que no te desesperes, es mantener activa la fe. Mantener activa la fe. Medita Romanos capítulo 8, siempre digo esto. Medita Romanos capítulo 8, la vida en la carne y la vida en el espíritu. Cada persona, por muy cristiana que sea, va a vivir y vamos a vivir momentos duros, momentos difíciles, momentos agobiantes. Pero cada momento estamos llamados a vivirlo desde la fe. Por eso las situaciones de vida van calibrando el nivel de madurez que tenemos espiritualmente hablando. Por eso tenemos que educarnos, evitar, por ejemplo, ante estas circunstancias de desesperanza, evitar buscar culpables o evitar caer en estado de enemistad, evitar ofender, evitar herir a otras personas. Entonces, adentrarnos en nuestro mundo para buscar sanación, restauración, pero para ello necesitamos discernimiento, saber distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, entre lo que me puede ayudar a crecer y a fortalecer mi ánimo, mi espíritu, y entre lo que me puede debilitar. Por ejemplo, hay personas tan desesperadas que recurren a la ingesta de alcohol y consumen alcohol, no importa el día de semana que sea, y consumen alcohol de una manera desmedida. Y luego es que entra en la etapa de depresión y toda esa situación se le va complicando la vida aún más. En el nombre de Jesús, detente. Piensa en ti. Piensa. Tú solo no vas a poder superar este estado de desesperanza, de angustia. Levanta la mano y pide ayuda. Déjate ayudar. ¿Cuántas veces te han propuesto llevarte a un sacerdote, conseguirte una cita con un psicólogo, con un psiquiatra, lo que sea? Y tú has dicho, no quiero.
Estás en el mundo de la desesperación y estás perdiendo la esperanza. Y mira lo que está aconteciendo en tu vida. Mira lo que estás viviendo. Mira lo que estás sembrando y qué es lo que vas a cosechar. Entonces, en la medida que uno va dándose cuenta, uno tiene que poner de su parte. Debemos de poner de nuestra parte. Debemos de poner a funcionar o a activar, como yo digo, hay que activar la fe. Hay que activar la fe. Como también el recordar cómo Dios ha actuado en tu vida en momentos anteriores, en tu historia de vida. Recordar esos momentos críticos que quizás has vivido y cómo los superaste, cómo los afrontaste. ¿Por qué? Porque todo esto te tiene que llevar a reforzar tu voluntad hoy, ante esa situación. Quizás ustedes como matrimonio nunca han buscado ayuda, jamás han tenido la humildad de dejarse ayudar y ahora están pensando, o quizás ya están separados, o están pensando en el divorcio. Ya no hay armonía en la relación de ustedes, ya no pueden dialogar porque hay una pugna, hay un conflicto el uno contra el otro de una manera impresionante. Entonces, es que ahí los dos, o uno de los dos tiene que levantar la mano y decir, mira, ¿sabes qué? O sea, estoy cayendo en una situación que no es saludable, por lo tanto yo sí voy a buscar ayuda. Yo sí me voy a dejar ayudar. O sea, todo esto que comparto en ese mensaje es para que entiendas, no te desesperes. Es el momento de poner un alto, de hacer un alto, de meditar, de buscar ayuda, porque el Señor está contigo. Que la palabra de Dios que se ha predicado hoy sea para ti una bendición. Que Dios te bendiga, te anime y te inspire cada día. Bendiciones.